bi kolore elkartzen direnean, hirugarren bat sortzen da. Bi kolore elkartzen direnean, tximeletek hegaldi berriak trazatzen dituzte mundua koloretsuago eginez. Cuando dos colores se abrazan, nace un tercero. Cuando dos colores se abrazan, las mariposas dibujan nuevos caminos, creando un mundo más colorido. Bi kolore elkartzen dituzuenean, zuek zarete tximeletak. Cuando hacéis que se abracen dos colores, vosotros os convertís en mariposas. Kaixo eta ongi etorri Nafarroako Gobernuko bakearen, bizikidetzaren eta giza eskubideen zuzendaritza nagusiak antolatu duen aniztasun aberastasun 3. eskola lehiaketara. Buenos días y bienvenidas y bienvenidos al tercer concurso escolar Diversidad Fuente de Riqueza, organizado por la Dirección General de Paz, Convivencia y Derechos Humanos del Gobierno de Navarra. Este 2020, marcado por la pandemia del COVID-19, también ha tenido una incidencia directa en el desarrollo del concurso, ya que todo el proceso de elaboración de los trabajos se vio interrumpida por el cierre de los centros educativos en marzo. Es por ello que le damos un valor añadido al esfuerzo que los grupos aquí presentes y el resto de los grupos participantes habéis hecho este año para seguir mostrando vuestro compromiso por la diversidad y una sociedad plural con trabajo, implicación e ilusión. El concurso nació con la idea de animar a reflexionar sobre la diversidad y a trabajar una mirada inclusiva y positiva en la construcción de una sociedad que respeta al otro, a la otra, al diferente. Pretende poner en valor las oportunidades que nos ofrece ser ciudadanas y ciudadanos de una sociedad plural, diversa y justa. Aunque este año han sido, dada la pandemia, menos los trabajos presentados en comparación con las 2 ediciones anteriores, todos ellos han demostrado gran calidad y merecen un reconocimiento. Enhorabuena, Soriona guztiei. Iaz bezala, aurten ere aurkeztutako lan guztiak liburuzka batean bilduko dira eta alemana Nafarroko ikastetxe eta liburutegi guztietara iritsiko da. Tresna baliagarria izango da aniztasunaren gaia eta ezberdinarekiko errespetua lantzen jarraitzeko, aniztasun aberastasun bildumak dagoeneko 3 ale izango ditu eta erreferentziazko lan tresna bihurtzen ari da. Me gustaría destacar uno y cada uno de los trabajos presentados, ya que, aunque hayan sido 6 los seleccionados, todos son una aportación valiosa. Es por ello que, tal como se hizo en las 2 ediciones anteriores, todos los trabajos presentados se recopilarán en un libro que llegará a todos los centros educativos y a todas las bibliotecas de Navarra. Esta colección, Diversidad Fuente de Riqueza, ya va cogiendo cuerpo con ya estos 3 ejemplares y se está convirtiendo en una herramienta de trabajo referente. Os animo a todas, todos los que estáis aquí, a todas las personas y en especial a los jóvenes, a que sigáis fortaleciendo esa mirada crítica con el objetivo de construir una sociedad más justa, más ética y más democrática. Zorionak sarituei eta parte hartu duzuen guztiei, segi ezberdinen arteko elkarguneak sortzen. Muchas gracias, mila esker. Egunon guztioi, niri izena Naiane da eta lehiaketan parte hartzeko idatzi genuen testua irakurriko dizuet. Gure lana, iazko ikasturtean teknologiako ikasgaian eginiko proiektuaren emaitza da, eta bizitzan topa ditzakegun egiten die referentzia. Bizitzako bideak. Bizitzako bideak ugariak dira, ezkerrekoa eta eskuinekoa, hau eta hura, bata bestearekiko ezberdin eta bakarra. Guztiak ezagutu ditzakegula dakigu, gure artean paktu bat baitaukagu. Badakigu hartzen dugun bidea hartzen dugula, ondoko aukeratu denak beste erakutsiko digula. Horregatik, guk elkartasunean lan egiten dugu, honek gure nortasunaren aberastasuna ekartzen baitigu. Bide guztiak aberatsak ikusten ditugu, eta egiten duguna besteena errespetatu eta guztiak baloratu. Gure bidea erakusten dizuegun hau da, itxuraz txuri gorria, guztiok elkarrekin eraiki duguna, eta aniztasunaren bidea deitu dioguna. Eta zuk, zein bide aukeratuko duzu? Talde guztiaren izenean eskerrik asko.
Egunan guztioi, irakasle arduradun bezala askorik luzatu gabe 2 puntutxo, alde batetik eskertu guzti hau posible egiten duzuen talde guztiari, beraz Irati eta antolatzaile guztiei, eta bestetik zoriondu, bai ona igo ez diren eta Nahianeren taldeko diren ikasle guztiei, eta zoriondu onaino iritsi zareten ikasle eta irakaslei, eta baita gehien bat egoera honetan parte hartu duten eta hemen ez dauden beste guzti horiei ere. Besterik gabe, zorionak eta mila esker. Tenemos 9 bolígrafos de la misma marca. Aunque cada uno es diferente, ya sea por su color o por su condición física, siguen escribiendo igual. Si te pido que escojas uno, ¿cuál cogerías? ¿Escogerías el primero, que es normal? Ahora imagina que son personas, cada una con su color de piel, género, diversidad funcional o su particularidad. Nadie es normal, ni perfecto ni perfecta. Todos y todas escriben y todos y todas sumamos. Entonces, ¿con quién irías? Todas las personas tienen sentimientos igual que tú, y dependiendo de tu elección pueden ser dañados o no. La diversidad es fuente de riqueza, todo depende de ti. Bueno, pues gracias a Paz y Convivencia por haber organizado el concurso y por haber puesto tanto interés en juntarnos a todas y a todos hoy aquí. Yo particularmente estoy muy contento porque desde el confinamiento no veía al grupo y la verdad es que estoy emocionado de volver a verlo. Y luego también pues enhorabuena a todas y a todos los grupos, a todas y todas las personas de los grupos que habéis sido premiados y a los profes pues por el interés en trabajar todos estos temas en el aula que son tan importantes en esta sociedad. Y nada más. Muchas gracias. En primer lugar, venimos de la Escuela de Zubiri, como bien habéis dicho, y en primer lugar pues queríamos felicitar a la sección de Convivencia por la labor realizada en la organización de este concurso y en la entrega de premios. En segundo lugar, también querríamos agradecer a Debía, una mujer argelina, por todo lo que nos ha enseñado sobre su cultura árabe, su gastronomía, su religión y sus costumbres. Nos ha demostrado que tenemos mucho más en común de lo que pensábamos. Creo que no me equivoco si afirmo que lo que en ocasiones nos da miedo es lo desconocido, no lo diferente. Y en último lugar, querría decir que todo el profesorado del centro estamos orgullosos y orgullosas de nuestro alumnado, por acercaros a otra cultura con interés y con respeto y por la implicación que habéis demostrado en este trabajo que ahora Ane, en nombre de toda la clase, pues va a presentar. Y como recoge un verso que Ane ahora os va a decir, aunque el calzado sea diferente, el respeto sí es urgente. En Arabia los tatuajes con henna suelen realizar, con sus manos todo paisajes para la fiesta comenzar. El cuscús está muy bueno, también los dulces y la miel. De aromas está lleno, visita el zoco de Argel. Durante toda la historia diferentes religiones, Dios, Alá, Jesús, Mahoma, todas ellas son opciones. Su cabello con pañuelo en la calle los esconde. En las fiestas de mi pueblo colgadito nos lo pone. Compartimos diccionario, música, blusa y pantalón. Esas palabras usamos nosotros también un montón. Idioma, rezo y cultura, es calzado diferente. Ni rechazo ni amargura, el respeto sí es urgente. Anistazuna, para Anistazuna, para. Bueno, ser modus, ¿cómo estáis? Bien dormidos, ¿no? Bueno, me voy a poner por aquí. Bueno, qué alegría para una fiesta que hay, ¿entendéis, no? En la fiesta me colé, ¿vale? Yo os tengo que decir que yo me he hecho mago. He aprovechado el confinamiento y me he hecho mago. Me hago la comida, me hago la cena, me hago la compra,
me hago todo, ¿eh? Me hago todo, he aprovechado y me he hecho mago. Entonces me he comprado un kit muy antiguo de magia y me ha cambiado la vida. ¿Eh? Señas que no hay nada. ¿Hay alguno que esté vivo aquí, por favor? Sí, mover de vez en cuando la cabeza. Digo, a ver si han puesto de A3 el público y esto es para darme una alegría a mí. Moveros de vez en cuando. Heavy metal, Ahí. Yeah. Bueno, hemos hecho la comprobación, hemos hecho ya la comprobación. Cerramos y en el cursillo te dicen, ahora, s'han behar diozu norbaiti. A ver, por ejemplo, para no poner es que como esto no lo he hecho con público, a ver si va a salir mal. Esta chica, ¿te importa? ¿Veis? No nos conocemos de nada. Vamos a hacer un ejercicio, Anistasuna, para. Venga, va. Entonces, imagínate, concéntrate, que coges un zapi, un pañuelo de estos, cógelo. Imagínatelo, ahí lo tienes. Haz el baile del pañuelo. Va. Entonces, atención. Tienes que tirarlo dentro de la bolsa que hemos enseñado, que no hay nada, Esto es ciencia pura y dura. Vale, atención. ¿Tú te acuerdas cómo te llamas? Mireia. Vale, perfecto. Buena memoria. Atención. Cuando quieras, Mireia, tira el pañuelo dentro de la bolsa. Cuando quieras. No, pero dentro... A ver, Mireia. Un poquito más. Yo entiendo que son horas difíciles, Vale. Pero dentro de... Si quieres me acerco. Ves la distancia, Vale, atención. Cuando quieras... Sí. Tíralo. Ahí. Atención. Mireia, ¿estás concentrada? Yo lo veo. Diles a todo el mundo, igual te pilla un poquito dormida. Puede ser, ¿no? Vale. Diles a todo el mundo de qué color. ¿Se coloretacó? El pañuelo. ¿De qué color? Morado. Y efectivamente, estás dormida. A ver, Mireia, vamos a ver. Esto es para ayudarme, ¿vale? Concéntrate de nuevo, vamos a enseñar otra vez de nuevo la bolsa, hemen dago, poltsa, utxik, beitu, hemendik, eta orain berriro. Konzentra zaitez, hartu, ¿vale? Danza, tan tan tararara, tan tan tararan tararán. Ahí está. Ladies and gentlemen, ¿ze coloretako? ¿De qué color? No, dilo. Morea. Mireia, ¿en qué estás pensando? Mireia, no me tires panties ni cosas de estas. A ver, bueno, podía pasar, Mireia, descansa, sigue durmiendo. Vamos a hacerlo entre todos y entre todas, ¿vale? ¿Os parece? Volvemos a enseñar otra vez. Erakutsiko dugu, horrela, ez dagoela zer, kremaiera berriro, ez da behar, ez? Orduan, a ver, hartu zapi bat, dantza, festa, vale. Orain bai, bota, venga, va, pa, a ver, venga, va, venga. Orain bai, eta nastuko ditugu, ¿vale? Venga, los vamos a... Esto es Anistasuna. Esto veis que todo está preparado al hilo, ¿entendéis? Damos vueltas. Atención. Ladies and gentlemen. Tan 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 tan. ¡Tachan! Anistasuna. Para. Anistasuna. Bueno. Sorpresa doble. La cuadrilla de Lucía quedó en el parque para jugar. Todos debían llevar una silla. Cuando llegó, se avergonzó al ver a sus amigos con la nueva silla de moda. Ella llevaba la vieja silla de colorines, regalo de su abuelo. Todos se rieron de su silla. Pasado un rato, apareció el fotógrafo más famoso de la ciudad. Para sorpresa de todos, se paró junto a su silla y le sacó muchas fotos desde diversos ángulos. Unas semanas más tarde, Lucía descubrió en el periódico una foto con su silla.
Era la ganadora del concurso Diversidad Fuente de Riqueza. Bueno, pues besterik gabe, pare batitz eskertzeko, ekipo osoaren izenean, hortik eserita dauden Aimar, Andrea, Robert eta Ander eta Ikerren izenean, baita eskola osoaren izenean, eskerrik asko elkarrizitza atalari, eta, bueno, zorionak parte hartu duzuen guztioi. Un par de palabras para agradeceros en nombre del equipo que han participado, que están por ahí sentados. De nuevo repito, Aimar, Andrea, Robert, Ander e Iker, y en nombre de toda la Escuela Zumadia por esta oportunidad que nos habéis brindado, este momento tan bonito que estamos pudiendo compartir en la sección de convivencia. Agradecer y felicitar a todos los que habéis participado y, bueno, los que estáis aquí y no estáis aquí. Pues mila esker eta gure altxorra benetan pues lelo avión bezala aberastasuna, y decir que eso siga siendo nuestro gran lema, ¿no? La diversidad como una gran fuente de riqueza. Pues mila esker besterik gabe. Lehenengo olerkia irakurriko digu nahiak, bai? Jarriko nahi hemen erdian. Koloreak? Erea dira. Beti naiz? Ingurukoak? Banka. Sartzen dira? Nirekin. Kamuflatzen saiatzen naiz? Ingaren gundien nabi. Geldi, estoparen jolasean. Nire naitari. Bigarrena izaik, ezta? Otarakoetan, bakar, ulte, naute, ez, naute, aurke, txen, depara, aurrera, toa, lasai, arnalten, besteak, ikulter, krisiz, jalten, jatsi, naiz, bakarrik, trilte, hasi, naiz, azpetxer, nire nortasura eta koloreak, ari, beraz, azter. Hirugarren olerkia irakurri behar zuen Aitorrek, zeren gelan badugu bat gehiago Aitor, eta azkeneko momentuan ezin izan duen egon, nik irakurriko dut gaurkoan, bale? Kuku, entzun dut belarrian. Ini, ez egon lotan. Jolas ez aldatzea, erraza da. Guk uste baina errazagoa askotan. Denon gauza onak baloratu, eta bizitza maitatzean, irri eginez ohartzen gara, denok berdina garela, ez berdin izatean. Eta laukarren olergia itoitzek, ez da? Urdin, txuri, gorri, zein berde, zein hori, zein more. Emozio bakoitzeko koloreak areazteko badut soinean dudana. Nahiko kolore edertasuna barnean dugunez mantendu eta maitasuna. Umore txarra. Ez ikusiarren, hemen agota dotore. Besterik gabe, eskerrik asko, gure lana inongi baloratzeagatik, eskerrik asko parte hartu zuen guztiei, eskerrik asko horrelako jardunaldi politak antolatzeagatik, eta hori, eskerrik.
Blancos, negros, amarillos, ¿qué más da? Todos y todas somos iguales y aquí no tendrá que pasar nada. Regiones, aficiones, razas, género e identidad. Por todo ello es necesario luchar. Respetemos nuestras diferencias si queremos alcanzar la igualdad. Nosotros aportamos nuestro pétalo de color para entre todos formar una gran flor, testimonio de empatía, amistad y diversión. Y, como no, lo que nunca debe faltar en clase, inclusión. Y lo hacemos con cariño y con respeto, intentando que nadie se quede en su gueto. Es por eso que todos te decimos juntos, gracias por ser como eres y punto. Bueno, en primer lugar, dar las gracias a la Dirección General de Paz, Convivencia y Derechos Humanos por seguir y apostar por el concurso, pese al coronavirus. Dar las gracias también a todos los alumnos que habéis participado. Enhorabuena a los premiados. Y me gustaría, bueno, nosotros ya hemos disfrutado del premio, ya estuvimos el miércoles en Iganzi, en Isarriland, la verdad que lo pasamos muy bien. Hemos aprovechado que había buen tiempo además. Así que nosotros tenemos ya, esta semana hemos tenido doble sesión de premios, ¿no? Estar aquí y estar en Iganzi. Me gustaría comentaros que, pese a que en nuestro colegio y nuestros alumnos están con el uniforme y parecen todos iguales, debajo de cada uno de ellos hay un color diferente, puede haber una religión, unas ideologías, un género, y todos ellos han formado una gran flor, que es la que representamos en nuestra foto. Y en el centro hay una frase muy preciosa que nos dice: gracias por ser como eres y punto. Pues nada, desde aquí a todos vosotros, gracias por ser como sois y punto. Bueno, la Dirección General de Paz, Convivencia y Derechos Humanos ya está preparando la 4ª edición del concurso y deseamos que todas vosotras y todos vosotros sigáis trabajando por unas aulas, por unos centros y por una sociedad que pone en valor la pluralidad y quiere ser parte de la diversidad que enriquece nuestros espacios y nos enriquece como sociedad. Gogotsu ari gara, 4. edizioa ere aurrera atera dadin, eta zuek guztiok aniztasunaren gaia konpromisotik lantzen jarraitzea da gure nahia. Elkarrekin, aniztasunak aberasten duen gizarte ederrago horren alde lan egin dezagun. Gracias, eskerrik asko, udaberrira arte hasta la primavera. Y no os olvidéis que las mariposas sois vosotras y vosotros. Ez ahaztu tximeletak zuek zaretela. Eskerrik asko.